Hoy quiero continuar lo que inicié el domingo. Empecé a hablarle de los peligros que debemos de evitar y le mencioné dos peligros. El primer peligro es la falsa doctrina. Falsa doctrina es simplemente una enseñanza que no es verdad. Y si no es verdad, es mentira, porque no hay nada entre medio. O es verdad o es falsedad. Y hay enseñanza hoy en día en la iglesia cristiana que no está basada en la palabra del Señor. Son medias verdades, y una media verdad mezclada con una media mentira sigue siendo mentira. Y hay muchas cosas así, y la forma en que nosotros podemos saber si algo es verdad o no es conocer lo que dice la palabra del Señor. El otro peligro que debemos de evitar, le hablé, y es la falta de unidad. Esa es otra de las grandes cosas que está atacando a la iglesia y que es un gran peligro de la iglesia cristiana hoy en día. Le mencioné que Satanás fue el primer divisor, fue el primero en dividir. Dividió la relación que él tenía con Dios al querer serse mayor a Dios. Después dividió a un tercio de los ángeles y lo siguieron a él. Cuando llegó Adán y Eva, cuando Dios los formó en el jardín, dividió la relación que tenía Adán y Eva con Dios, y luego dividió la relación de Adán y Eva cuando el Señor le dice: ¿y qué pasó? Entonces Adán dice: la mujer que me diste, estábamos bien hasta que me diste esa mujer. Y la mujer es la serpiente. Y bueno, empezaron a echarse la culpa uno al otro. Dividió esa relación y dividió a los hijos. Caín, su hermano, mató a Abel. Sigue siendo algo con el cual todo ser humano lidia, y es la falta de unidad y la división. Y nosotros debemos de luchar en contra de eso. Dios tiene cero tolerancia, queridos hermanos, para la división. No es parte de lo que Dios desea. Es más, le hablé bastante sobre eso, no lo voy a volver a mencionar, pero si usted no estaba aquí el domingo, le animo a que usted vaya, vea el mensaje en línea, y sé que le va a ayudar y será de gran bendición. El tercer peligro lo mencioné rápidamente el domingo, pero quiero abordarlo con un poquito de tiempo hoy, y es el peligro del extremismo. El peligro del extremismo. Este peligro y el siguiente del cual le hablaré, en su gran parte tiene que ver con esos primeros dos peligros. Es producto de esos primeros dos peligros, de la falsa enseñanza y de la división. Este tercer peligro existe también en las iglesias y existe también en nuestra iglesia, y debemos de tener mucho cuidado con eso. Y cuando hablo de este peligro en particular, lo podemos ver claramente en lo que eran los fariseos, los escribas. Eran personas que se iban al extremo en cuanto a las normas y las reglas y las cosas que debían de seguir, y obviaban el espíritu de la ley. Eran dogmáticos en la letra de la ley y no en el espíritu de la ley. Le voy a dar un ejemplo antes de compartir los pasajes que tengo con usted, para ayudarnos a entender esto. Digamos de que usted está manejando en una autopista y hay una velocidad máxima, pero también hay una velocidad mínima. Entonces usted no puede ir más despacio que la velocidad mínima, porque eso también puede causar un accidente. Entonces usted va conduciendo en esta pista y, digamos, no sé, por decir algo, la velocidad mínima es, por decir, 40 kilómetros por hora. La máxima 80, la mínima, digamos, 40. Entonces usted dice: yo soy una persona
que quiero ser cuidadoso en manejar, entonces yo voy a conducir a 40. Y como es la velocidad mínima, uno no puede estar aquí y manejar a una velocidad menos de 40, entonces lo voy a mantener en 40 y no voy a bajar la velocidad más de 40, porque esa es la velocidad mínima. Y entonces usted va y ve que adelante de usted está un carretón, o que se están cruzando gallinas. Y usted dice, pero la velocidad mínima es 40. No puedo reducir la velocidad, porque la velocidad mínima es 40. Entonces no voy a disminuir la velocidad aunque se me cruce una vaca, porque la ley dice que la velocidad mínima es 40. Entonces aparte es el que se tiene que apartar, pero yo sigo a la velocidad mínima, que es 40. Esa es la letra de la ley. El espíritu de esa ley es: la velocidad mínima es para que tengas precaución. La velocidad mínima es para que tengas cuidado al conducir. El espíritu de la ley, el propósito de la ley, es el bienestar tuyo como conductor y bienestar de cualquier persona que está delante de ti, o cualquier cosa que suceda. Entonces te da la libertad. El espíritu de la ley te da la libertad de que si se están cruzando unos chanchitos, entonces uno baja más de la velocidad mínima, aunque la ley dice esa es la velocidad mínima. Entonces uno sigue el espíritu de la ley. Esa ley se estableció de velocidad mínima para mi protección, pero el que sigue la letra de la ley dice: no hay excusa ni razón por la cual debe de bajar más de 40 kilómetros por hora. Eso, queridos hermanos, es peligroso. Eso es peligroso. Usted aplica eso, ese principio que yo hablé aquí de conducir a velocidad mínima, usted lo aplica a su vida cristiana, a su fe. Usted aplica eso y usted dice: es que si la letra de la ley dice que así es, así lo cumpliré. Y los fariseos eran perfectos y expertos en eso. Un ejemplo bíblico que usted ha leído 1000 veces. En una ocasión, en un día de reposo, Jesús sana a un enfermo. Y los que decían: no se puede sanar en el día de reposo, no puedes bajar menos de 40 kilómetros, porque esa es la velocidad mínima. No puedes bajar, no puedes sanar un día de reposo. Decía eso la ley, claro que decía eso la ley. No se podía trabajar, no decía eso la ley, sino que no se podía trabajar. Y ellos consideraban que el sanar a alguien era trabajo. Y el Señor los reprende, porque están más preocupados por seguir sus reglas, sus normas, y no seguir la razón por las cuales esas reglas y normas se establecieron. Entonces caemos en extremos, y la iglesia que hace eso, las personas que hacen eso, muchas veces, y es noble, queridos hermanos, es noble querer cumplir a la letra de la ley, a la letra de lo que Dios ha dicho, exactamente como Él lo ha dicho. Es noble querer hacerlo, pero cuando tratamos de imponer algo en otros, o cuando perdemos perspectiva de la razón por la cual el Señor dio eso, yo puedo hacer un tremendo énfasis en quitarle a usted los cigarrillos para que no fume, y usted va y consigue más, porque no se ha tratado con el corazón. Y eso es legalismo. Es legalismo.
Ese extremismo es legalismo. Ahora, usted no va a encontrar la palabra el legalismo en la Biblia. Cuando hablamos de legalismo, queremos describir la posición doctrinal, enfatizando un sistema de reglas o de normas o reglamentos. Si uno, bueno, es que hay ejemplos, muchísimos ejemplos, y una de las cosas que le animo de todo corazón, queridos hermanos, es que nosotros no seamos extremistas. Cuando uno habla y dice es que nosotros no somos legalistas, o yo no soy legalista, o la iglesia no es una iglesia legalista, automáticamente viene a la mente, entonces es una iglesia de libertinaje, que son los dos polos opuestos, y no somos ni una de las dos. Creo que la respuesta a el espíritu de la ley y lo que el Señor nos ha dado en su palabra es un balance. Es un balance. Y el legalismo se presenta de muchas formas. Por ejemplo, en cuanto a nuestra salvación, creyendo que somos salvos por nuestras propias obras. Si usted cree que usted hizo algo para que usted fuera salvo, si usted cree que usted hizo algo para ser salvo, entonces usted es un gran candidato, si es que no es un legalista, es un gran candidato para ser legalista. Porque entonces usted dice, como yo hice esto y como yo me porto bien y como yo hago aquí, como yo hago acá y como hago aquí, para obtener mi salvación, los que no lo hacen no pueden lograr lo que yo tengo. Otra forma muy común donde vemos el legalismo, y creo que aún más común en la iglesia contemporánea, es en el asunto de la santificación. Estamos siendo santificados. Todos nosotros, una vez que usted le entregó su vida a Jesús, empezó un proceso de santificación. Dios nos está formando en su imagen y semejanza, está trabajando en nuestra vida. Pero en este asunto de santificación, si creemos que nuestro crecimiento espiritual, escuche, si creemos que nuestro crecimiento espiritual depende únicamente sobre nuestros esfuerzos, sobre lo que yo hago. Eso es lo que decían los fariseos, y lo vamos a leer más adelante. Es que yo ayuno, es que yo diezmo, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro. Si usted cree que su proceso de santificación en su vida depende o es producto de el esfuerzo espiritual que usted hace, usted es un buen candidato para ser un legalista. Cuando hablo eso y digo eso, tampoco estoy diciendo no tiene que hacer nada. Es el otro extremo. No tiene que hacer nada, viva como le dé la regalada gana, al cabo es obra de Dios. Son extremos. Por eso no podemos ser extremos, no podemos ser extremistas. Nosotros no hacemos énfasis en Casa de Mi Gloria en vestimenta, por ejemplo. No hacemos énfasis en vestimenta, a solo que su vestimenta esté no diré más. Podemos ser legalistas si somos de la idea que todos tienen que creer como nosotros. Que todos tienen que creer como nosotros. Y si no creen como nosotros, mire, queridos hermanos, hay cosas en la Biblia que no están definidas en piedra. Hay otras cosas que sí. Y donde debemos de ser dogmáticos, donde debemos de ser aferrados, es a las cosas que la Biblia estrictamente ha dicho que así es o que así no es.
Te voy a dar un ejemplo. La Biblia dogmáticamente, estrictamente, nos enseña que solo hay un camino al cielo. Solo hay uno. Entonces yo no puedo enseñar, creer, promover, aceptar que hay otras formas de ir al cielo. Y hay cristianos con buena intención que creen que hay otras formas de que uno puede ir al cielo. Y uno dice, bueno, ¿y qué de aquellos que nunca escucharon de Dios? Que aquellos que viven, no sé, en alguna jungla, en alguna selva, en algún lugar remoto, en algún desierto del mundo, o una isla desierta en el mar, y que nunca nadie jamás le ha hablado. ¿Qué pasará con ellos? Mi respuesta es, la Biblia me dice que solo hay un camino. Pero es que no dice Romanos que la conciencia va a ser su ley, y que entonces si la conciencia va a ser su ley, se van a salvar por la ley de su conciencia. ¿Por qué cree que vino Cristo a la tierra? Porque la ley no salva. Todo Romanos tiene que ver con eso, que la ley era insuficiente. Solo hay un camino. Yo quisiera, si tengo la opinión de que deben de haber otros, de repente yo quisiera que hubieran más, o si no, pues cada uno puede pensar como desea, pero yo no puedo enseñar algo que la Biblia explícitamente ha dicho que así es. Hay otras cosas que lo deja más abierto y no nos da los detalles. Dios sabe lo que es. Dios sabe. Una de esas cosas, por ejemplo, el rapto de la iglesia. La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. Hay gente que no cree en el rapto. El arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia sucederá. ¿Cuándo sucederá? La gente pregunta ¿cuándo? ¿Es antes de la tribulación? ¿En medio de la tribulación? ¿Después de la tribulación? ¿Durante la tribulación? ¿Cuándo será el rapto? Y usted puede tomar pasajes en la Biblia que no está definido exactamente. Lo único que la Biblia sí define exactamente en cuanto al rapto es esto: que el rapto de la iglesia será antes de que la ira de Dios sea derramada en la tierra. Antes de eso. Lo demás yo no puedo decir si es antes, si es durante, si es el primer año de la tribulación, el segundo año de la tribulación. Yo no puedo. Y hay gente que se aferra a ciertas cosas. Y yo quiero animarle a usted a sea cerrado en lo que la palabra del Señor está cerrada, y sea abierto en lo que la palabra de Dios está abierta. Escuche, mire lo que dice, lo que Jesús dijo acerca de los fariseos. Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículos 23 y 24. Aquí vemos la letra de la ley y el espíritu de la ley, como le estuve hablando. Mateo 23, capítulo 23, versículos 23 y 24. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, los llama Jesús, porque entregan el diezmo de la menta. Decía la ley que debían de diezmar. Claro que sí. Del eneldo y del comino. Están cumpliendo con la letra de la ley. Están haciendo lo que la ley dice, cumpliendo con la letra de la ley. Pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia, la fe. Era necesario hacer estas cosas: el diezmar, el cumplir con lo que la palabra dice, sin omitir aquellas. Guíos ciegos que cuelan el mosquito, pero tragan el camello.
Entonces no se puede tragar el mosquito, no se traga el mosquito y nos tragamos el camello. En otra ocasión dice, le está señalando la paja que tiene el ojo del prójimo y tú andas con una gran viga. Legalismo. Se preocupaban por las cosas pequeñas, pero dejaban las cosas vitales. Le doy otro pasaje ahí mismo en Mateo 23. Mire el versículo 27 y 28. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. A la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. La persona legalista hace un énfasis en lo de afuera. Hay varios pasajes que hablan de esto, pero el tiempo avanza. Le quiero dar uno donde aquí el apóstol Pablo trata directamente este tema. Posiblemente usted ha leído esto muchas veces y no lo ha visto en este contexto. Está tratando este tema del cual estoy mencionando. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Escuche lo que dice. Siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo. Entonces ustedes murieron en Cristo, y al morir en Cristo ya son separados de esos principios elementales del mundo. Y luego hace la pregunta: ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques? Son esas reglas, esas normas. Él no está diciendo vive con libertinaje, vive sin preocupación, sin normas, sin reglas, sin principios, sin convicciones. No está diciendo eso. Pero si has sido librado, dice, ¿por qué estás viviendo así? Versículo 22. Tales cosas son destinadas, escuche, para parecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. Versículo 23. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación, y eso es lo que hace el legalista. Quiere dejar evidencia de que está bien con Dios. Semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tiene ningún valor contra la sensualidad. ¿De qué sirve que yo critique, señale y critique al que se viste diferente, al que, claro, no estoy hablando del extremo? Cuando hablo de que se viste diferente, no me refiero a la corriente trans que hoy está sucediendo en nuestro mundo, de hombres y mujeres. Pero que critique y señale. ¿De qué sirve? ¿Cuál es estoy señalando, estoy criticando? ¿Cuál es la diferencia de mi pecado y el pecado del otro?
Que Casa de Mi Gloria, queridos hermanos, nunca se vaya a esos extremos. No estoy hablando de un libertinaje. Somos una iglesia pentecostal. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos que cuando hay un mover del Señor, el Espíritu se mueve, hace lo que Él desee. Personas hablan en lenguas, personas danzan, otros caen en reposo del Espíritu. Hay tal, pero todo en orden. Todo en orden. Si yo voy a dirigir algo y voy a estar aquí y mitad de lo que hablo es en lenguas, dice el apóstol Pablo, entonces yo mejor digo una palabra que se entienda. Pero cuando estoy adorando al Señor, estoy buscando al Señor y no estoy dirigiendo a la iglesia o a un grupo en oración, hable en lengua sin parar si quiere. Pero si voy a dirigir una oración, tengo que hacerlo con sabiduría, con entendimiento. Yo puedo tratar de presumir, hacer lo mismo que aquí, sea vestimenta, sea como hablo, sea como me comporto. Lo que se convierte en extremos. Y debemos de tener cuidado con eso. Pero aquí Pablo dice, los que hacen eso, los que hacen énfasis en eso, quieren proyectar algo. Tener cuidado con eso. El peligro número 4, o el cuarto peligro del cual debemos de cuidarnos, es similar a el peligro de los extremos, y es el peligro de la reacción excesiva. Reacción excesiva. Las reacciones exageradas o excesivas vienen en respuesta a algo que otra persona hace. Ya no somos nosotros, ya nosotros no somos los que estamos a extremos, pero alguien hace algo y reaccionamos de una forma exagerada. Ejemplo de eso, hay ejemplos pro y de los que quieren hacer eso y los que no. Mencioné brevemente el domingo, por lo menos en el primer turno, algo acerca de eso. Pero por ejemplo, algunos dicen, bueno, como el Señor habla de la unidad y que debemos de ser unidos y estar unidos, entonces es unidad a todo costo, no importa con qué religión, con qué denominación, todos somos uno y todos creemos lo mismo. Entonces hay gente que promueve, cristianos que promueven eso. Entonces hablan de todas las diferentes religiones del mundo. Crean lo que crean, si tienen buenas intenciones y están buscando a Dios con buena intención, entonces seamos uno, unámonos y seamos uno. Y dicen, la explicación que dan o la ilustración que dan es como que todos somos ciegos y estamos tocando al elefante, y el elefante es Dios, o el elefante es la verdad, el elefante es la verdadera fe. Entonces estamos tocando el elefante. Entonces uno toca la cola y dice, es delgadita y chiquita. Otro cieguito toca la trompa y dice, es gruesa y larga. El otro toca la pata y dice, es redonda y firme. Y todos están tocando al mismo elefante, pero lo están viendo de una forma diferente. Entonces unámonos, no importa lo que usted crea, lo que usted piensa, seamos uno, no importa. Es un extremo, es una reacción exagerada, porque la Biblia nos advierte que hay ciertas personas con las cuales no debemos de unirnos. Le hablé en cuanto a eso cuando hablamos de la unidad. La unidad es tan importante que si hay alguien que causa desunidad, nos dice la palabra del Señor, apártate de ellos. Entonces la desunidad o la falta de unidad, o con quién nos vamos a unir, sí debemos de tener cuidado. ¿Con quién? El otro lado de la moneda es que si unas personas no creen exactamente en lo que yo creo, entonces me voy a aislar porque todos están equivocados y yo soy el único que tengo la razón. Si usted y Pedro tienen problemas, si usted y Marta tienen problemas, si usted y Juan tienen problemas,
Si usted y Ramón tienen problemas, usted es el problema. Y hay gente que no se lleva bien con nadie, ven problemas en todo y entonces reaccionan exageradamente y dicen: entonces no voy a hablar con nadie. O se va al otro extremo. Eso es lo que sucede muchas veces. Esto sucede muchas veces cuando las personas no están fundamentadas en la palabra del Señor. Y dice la Biblia que son como el viento, son como las olas del mar. A donde quiera que hay algo nuevo, algo es lo de la moda, es lo del momento, hacia allá van. Y luego viene para acá, la moda cambia hacia acá y entonces vienen para acá. Y son inestables. Reaccionan a lo popular. Quieren ser populares. Es reacción excesiva. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo pienso en esto, en reacciones excesivas, pienso en Job. Si usted conoce la historia de Job, y si no la conoce, léala. Es poderosa. Pero si usted conoce la historia de Job, Job pierde todo. Perdió su casa, perdió sus hijos, perdió absolutamente todo, perdió su salud. Y cada vez que él perdía sus cosas, su casa, su familia, su salud, cada vez el enemigo iba a la presencia de Dios y decía: la razón que no te ha negado es porque aunque perdió el ganado y la finca, tiene la familia. Y el que tiene la familia puede estar feliz aunque pierda todo lo demás. Pero si pierde la familia, verás que te va a negar y se le mueren sus hijos. Bueno, es que aunque perdió todo, perdió la familia, pero como va el dicho, no, el que tiene salud lo tiene todo. Como tiene salud, pero si se enferma, ya va a ser que te va a negar. Entonces, cada etapa el enemigo viene y le quita o lo toca y va empeorando. Y entonces la esposa de Job viene y le dice: ahí está una reacción excesiva. Y le dice a Job: mejor lo vamos a leer. Mire, yo he leído esto 1000 veces y cada vez que lo leo me sorprende. Job capítulo 2. Y lo van a poner aquí, no lo tiene que buscar, anótelo si está tomando notas, pero mire lo que dice. Mire lo increíble de este pasaje. Job capítulo 2, versículo 9. Entonces su mujer le dijo, cuando ya estaba en esa miseria de miserias, su mujer le dijo: ¿todavía te aferras a tu integridad? ¿Todavía estás agarrado a tu fe? ¿Todavía crees en ese Dios que te tiene así como está? ¿Todavía te aferras a tu integridad? Queridos hermanos, aférrese a su integridad hasta que Cristo venga por usted. Sea una persona de su palabra. Si usted dijo sí, su sí es sí, su no es no. No diga: es que era así, pero era antes de que lloviera. Ahora que está lloviendo, ahora es no. Es que era así mientras no me daban mucho trabajo. Ahora ve el servicio que ir al parqueo. Como, ay, no. Es que yo pensé que cuando yo dije sí para trabajar en el ministerio infantil, yo pensé que los niños de Casa Emilio eran angelitos. Y luego conocí al hijo del pastor. Que dicho sea de paso, Lucas cumple 6 años mañana. A ver, va a tronar la casa Alfaro. ¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios. Y le han dicho a usted en alguna ocasión: muérete. O bueno, no, de repente no, muérete, le dicen: morite.
¿Le han dicho eso? Está bien que se lo diga un enemigo, ¿verdad? Pero que se lo diga a la esposa. Yo no sé qué haría Cristina si vos me decís: Natán, muérete. Morite, Natán. Está en una terrible miseria, ya ha perdido todo. Una reacción extrema. Y mire lo que le responde, versículo 10. Pero él le respondió: has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Qué respuesta? Recibimos el bien de parte de Dios, ¿y no recibiremos también el mal? ¿Por qué cuando viene el mal decimos: es que es del diablo? El bien es de Dios, el mal es del diablo. ¿Qué si Dios quiere hacer algo en nosotros? Y luego dice: en todo esto Job no pecó con sus labios. Otro ejemplo donde esto tiene que ver con dominio propio. Saúl entra a una cueva, está persiguiendo a David para matarlo, y entra a una cueva para hacer sus necesidades. Y mientras está haciendo lo que entró a hacer, David tiene la oportunidad de quitarle la vida, porque David ya ha sido ungido rey. Dios ya lo ungió rey. Saúl se ha apartado de Dios. Dios ya no está con él. Pero David le corta un tuco de la y no hace nada. Cuando Saúl termina y se va, sale, David le dice: ¡hey! Te puede haber quitado la vida. Aquí está la prueba. Dominio propio, prudente. Santiago 1:19 dice: todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar. Todo hombre y mujer. En Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, Jesús dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto de los extremos, normalmente nosotros los seres humanos somos dados a los extremos. Y yo lo que quiero pedirle es que usted, antes de reaccionar, usted lo consulte con el Señor. Y aún en su casa, yo quisiera decirles que soy bueno en hacer eso, pero no siempre.
y uno responde como no debe. En la oficina lo hacemos, con la familia lo hacemos, con nuestros hijos lo hacemos. Busquemos balance. Mi mentor decía, está en la presencia del Señor, pero él decía: si de aquí un día se predique algo que no está en la Biblia, salga huyendo. Pero no le añade ni le reste. Yo no tengo problemas con personas que dicen: es que yo no creo en milagros. Eso era para el tiempo de los apóstoles, eso ya no es para hoy. Hoy ya no hay milagros. Yo no tengo problema con que alguien crea eso. Yo no puedo enseñar eso, porque yo mismo he experimentado milagros, los he visto. Pero si alguien viene y dice: es que yo quiero ser líder en la iglesia, pero yo creo que Buda también es el camino a Dios. Usted puede venir, pero no puede. Hay ciertas cosas donde hay flexibilidad, y hay otras cosas donde no puede haber. Pero no se va a los extremos. ¿Dispuesto a hacerlo? Póngase sobre sus pies, por favor.